Amén. Pueden sentarse. Saben que tengo una leve sospecha que algunos de los que tienen años en la iglesia nunca habían leído el Salmo 119. Hermanos, quiero hacer énfasis en este año sobre la importancia de volvernos a la palabra de Dios. Amén. Le voy a decir la verdad, no estoy pensando tanto en programas, no que no los vamos a hacer, pero hermanos, los programas sin oración sirven para muy poco. Y una vida sin oración y sin fundamento en la palabra de Dios va a tener muchos problemas. Así que las dos cosas principales a las que nosotros tenemos que volvernos es a la oración y a la palabra de Dios. Amén. Fortalecer nuestra oración. Si usted mira, hermano, en el libro de los Hechos, el capítulo 6, la Biblia dice que cuando la iglesia creció, los hermanos, las viudas de los griegos comenzaron a tener problemas por un trabajo social que se hacía en la iglesia de repartición. Entonces las viudas fueron a los apóstoles y les dijeron, hay algo funcionando mal, estamos siendo descuidadas en esa repartición diaria. Y ellas querían que los apóstoles se pusieran a repartir, a trabajar en las mesas, pero la palabra del Señor dice que los apóstoles dijeron a las viudas, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Dice, buscad entre vosotros, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dicen los apóstoles, y nosotros persistiremos en el ministerio, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Él dijo, los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ellos estaban recalcando allí las dos actividades más importantes de los apóstoles, pero no solamente de los apóstoles o de los ministros del Señor, pero estas son las dos actividades más importantes de cualquier cristiano. Orar y estudiar la palabra de Dios. Amén. Y estoy seguro, hermano, que algunos jamás, ya teniendo años en la iglesia, no se le han dado una lectura de corrido a la Biblia. Y un capítulo tan largo, a lo mejor a algunos les causa como cierta pereza, como cierto tedio. Pero hermanos, si ojalá, dicen que uno no debe decir ojalá, porque decir ojalá es decir si Alá quiere o que quiera Alá. Pero hermanos, si usted y yo podemos enamorarnos de la palabra de Dios y hacer, hermanos, de la oración y de la palabra nuestras actividades más importantes. Voy a decirle, hermano, muchos de nuestros problemas se nos crecen porque no somos bíblicos. Bíblicos para buscar soluciones. Amén. Hace años estaba en una reunión, había un conflicto y había un hombre poniendo conflicto. Y cuando yo quise abrir la Biblia, él se paró exaltado, un hombre de la iglesia, de alguna iglesia, se paró exaltado. Me dijo, no me abra eso, yo sé lo que dice eso, y salí. Y hermanos, si nosotros no somos bíblicos para la solución de nuestros conflictos, nosotros no vamos a ser sabios.
Y si no somos sabios, pues vamos a acrecentar los problemas. Yo siento que hay una deficiencia de conocimiento bíblico. Y es tiempo de prestarle atención a esto. Amén. Tengo un plan para que memoricemos la palabra de Dios. Pero memorizarla no es suficiente. Es necesario meditarla. Es necesario saber lo que la Biblia dice, saberlo aplicar en el momento indicado. Si usted se acordara con más frecuencia que la Biblia dice, y creo que alguien lo citó ahora, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, yo creo que evitaríamos muchos problemas si nos recordáramos más continuamente que la Biblia nos dice que debemos demorarnos para hablar y demorarnos para irarnos. Pero no somos bíblicos en la solución de un conflicto. Amén. Y los problemas nos están creciendo por eso, en los hogares, en las casas. Por eso, hermanos, en esta primera escuela dominical yo le quiero decir, es tiempo de que nos volvamos, número uno, verdaderamente a la oración. Amén. Menos tiempo perdido en actividades seculares, en cosas sin importancia, sin trascendencia, averiguándole la vida a todo el mundo por ciertos medios que hoy se nos ponen a disposición, y que nos dispongamos más a oír la voz de Dios y a saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Si usted fortalece su vida de oración y si usted fortalece su conocimiento bíblico, usted se llena de la palabra de Dios, usted, hermano, creciendo en este conocimiento, meditando en la palabra de Dios, usted va a tener el tesoro más valioso de su vida. Amén, amén. Amén. Aquí hay varios versículos donde el salmista dijo que él se deleitaba en la palabra como el que hallaba muchos despojos, que mejor le era la palabra que el oro, que la plata. Amén. Y hermanos, este Salmo 119 habla de las excelencias de la palabra de Dios. Es un homenaje a la palabra de Dios. Es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuántos versículos es que tiene? 176 versículos. Y está dividido, hermano, en 22 estrofas, como les dije. Cada estrofa tiene 8 versos. Amén. Ahora, hermano, cada estrofa representa una de las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Cuántas letras tiene ahora nuestro alfabeto? 26. Cuando yo estudié creo que eran como 28 o 30. Ya le han quitado. Pero el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Entonces, hermano, esos subtítulos que usted notó allí son una de las letras del alfabeto hebreo. Amén. Y hay algo curioso, hermano. ¿Quién compuso el Salmo 119? Cada uno de los 8 versos lo inició con esa letra. O sea que el Salmo 119 es un poema en forma de acróstico. Amén. No sé si me hago entender. Todos los versículos en el hebreo, en el español no se puede hacer una traducción y que todos los 8 versículos comiencen con la misma letra. Pero en el hebreo, los 8 versículos de la primera estrofa empiezan con la primera letra, Aleph. Yo quiero que miremos una figura que tengo aquí, hermano, mire. El hebreo se escribe de izquierda a derecha. De izquierda, no como escribimos nosotros, nosotros escribimos de izquierda a derecha. El hebreo se escribe de la derecha
hacia la izquierda. Estos son los primeros 8 versículos que empiezan con la primera letra Aleph. Si usted nota, el primer signo de cada versículo es el mismo. O sea, es la letra Aleph. ¿Me está entendiendo? Y así, hermano, los otros 8 versículos todos comienzan con la segunda letra. Amén. Solamente estoy tratando de ilustrarles. La segunda letra es Bet. Entonces los otros 8 versículos comienzan todos con la segunda letra. La segunda estrofa en sus 8 versos tiene la segunda letra. Y así hasta la estrofa 22. En ella sus 8 versículos comienzan con la letra número 22 del idioma hebreo. Yo sé que algunos saben esto, para algunos es repaso y para otros seguramente esto es algo nuevo, pero hermano, es bien tremendo este versículo, este Salmo 119, porque algunos dicen solamente hay 2 versículos que no mencionan o se refieren a la palabra de Dios. Otros clasifican hasta 5 versículos que no están hablando directamente de la palabra de Dios. Yo creo que uno puede ser el 37, creo. El verso 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Pero esa palabra camino, tal vez algunos la clasifican como que no habla de la palabra de Dios, pero si usted mira en el contexto, dice por ahí que los que guardan no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y el verso 1 dice que los que andan en sus caminos son los que andan en la ley de Jehová. Así que algunos clasifican 2 versículos y otros hasta 5 versículos que no hacen una alusión directa a la palabra de Dios. Otro pudiera ser el versículo 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Ese a lo mejor puede ser uno de los que están clasificados como que no mencionan directamente la palabra de Dios. Otro es el 122. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Me estoy haciendo entender, hermano. De resto, hermano, de los 176 versículos, hay más de 170. De los 176, hay más de 170 que aluden a la palabra de Dios, llamándola con diferentes nombres. ¿Cuáles son los nombres que encontramos? La ley de Jehová, los testimonios, los mandamientos, los estatutos, tu palabra, tus dichos, ¿sí? Entonces, hermano, con esos diferentes nombres, ley, tu palabra, tus dichos, tus testimonios, tus estatutos, con esos diferentes nombres, más de 170 versículos de este Salmo 119 hacen alusión directa a la palabra de Dios. Voy a darle una definición, algunas definiciones. ¿Qué es la ley? La ley, hermano, es lo que los judíos llamaban en hebreo la Torá. Amén. Y la Torá significa literalmente enseñanza o instrucción. Amén. Enseñanza o instrucción. Entonces, ¿qué es la ley? La ley es el manual de vida para que nos vaya bien. Amén. Hermano, Dios quiere que le vaya bien. Amén.
Amén, pero para eso está la ley de Dios. Está la enseñanza o la instrucción de Dios. Luego otro término que tenemos son los juicios. La palabra juicio viene de una palabra hebrea que es mishpat, que significa veredicto. Juicio quiere decir veredicto. Los juicios, hermano, están relacionados con la justicia de Dios. Es decir, hermano, es lo que Dios considera justo. Amén. Y a veces, hermano, lo que Dios considera justo no es lo mismo que nosotros consideramos justo. Amén. La medida de justicia nuestra es diferente a la medida de justicia de Dios. Pero no crea que Él es el injusto, hermano. Amén. Y los juicios, hermano, son esos veredictos de Dios de lo que Él considera justo. Cuando Dios decretó un juicio sobre Sodoma y Gomorra, ese juicio fue justo. Amén. Cuando Dios decretó un juicio, amén, en el tiempo antediluviano y que iba a enviar un diluvio, ese juicio fue justo. Ese juicio salió de la boca de Dios. Amén. Y hermano, Dios ha decretado juicios para este tiempo también, y esos juicios son justos. A veces usted usa la frase a mi juicio, quiere decir en mi opinión. Amén. Esa es la forma, en la opinión de Dios, a juicio de Dios. Amén. Entonces tenemos en la Biblia los juicios. En síntesis, hermanos, los juicios son decisiones judiciales determinadas por lo que Dios considera como bueno o malo. Son ordenanzas básicas según el orden de Dios. Ahora también tenemos otra palabra que es estatutos. Los estatutos vienen de una palabra hebrea que en plural es hukim, J-U-K-I-M. Y un estatuto es una ley fija que no cambia. Amén. Muchas veces estos mandamientos o estatutos eluden la razón humana, pero tienen un significado y una trascendencia profunda y espiritual. Amén. Los estatutos es algo que Dios establece en su palabra y que no cambia. Y usted no lo puede cambiar. Dicen que hay gente para todo, hermano. Yo no estoy para todo, hermano. Yo estoy para la palabra de Dios. Amén. Amén. Yo le estoy recomendando, hermano, vuélvase bíblico. Amén. Sea una persona de oración y sea una persona bíblica. Porque, hermano, estoy hablando de los estatutos. Un estatuto es una ley fija que no cambia. Amén. Amén. Hay otra palabra que es mandamiento, la palabra mitzvah. El diccionario define mandamiento como la orden que da un superior a sus subordinados para que sea obedecida, observada y ejecutada. Amén. Entonces, hermanos, dice orden de un superior a los subordinados para que sea obedecida, observada y ejecutada. Amén. Y este concepto o definición de mandamiento aplica a la Biblia también, hermano. Los mandamientos son las órdenes dadas por Dios a su pueblo para que vivan según el diseño divino. Amén. ¿Por qué, hermano, por qué nosotros tenemos tantos problemas? Porque nosotros queremos vivir según nuestro propio diseño. Amén. Amén. Nosotros nos queremos llenar con falacias. Amén. De cosas. El 1 de enero me vine a orar aquí. Y el primer versículo, hermano, que me llegó de la palabra, el primero, estaba en la mañana orando y como a las 10 de la mañana abro la Biblia y me encuentro 1 Corintios 7:31.
Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Pero que nos vean con un celular nuevo. Eso ya creemos que. Y claro, aquí tenemos el mundo en la mano. Sí. El celular, hermano, no le voy a decir la empresa, pero me robó, me engañó. Me salió como en $1 millón. Ya tiene una línea verde. Ya me está anunciando que se va a dañar. Ya, una línea verde ahí. No es que sea hincha de Nacional, pero me está anunciando como $1 millón, hermano. Porque de verdad me asaltaron en mi buena fe. Y alguien agarra un celular nuevo y cree que eso es lo último. Y un televisor. Ya, qué gran televisor me compré. ¿Cómo me bendijo el Señor? No sé si es bendición de Dios. O un auto, una casa. Pero hermano, la palabra del Señor dice que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esto se va a dañar, hermano. Por si alguien me quiere regalar uno, ya saben que este se va a dañar. Vivimos sin tantas cosas en nuestra niñez. Vivimos sin todo esto en nuestra niñez. Cuando yo era niño era miembro de una iglesia grande y el único instrumento que tenía era una guitarra. No tenía piano, no tenía batería y era una iglesia bien grande. Pero cuando éramos niños no había pianos en la iglesia. Los más músicos tocaban por ahí guitarra. Yo recuerdo eso. Y hermanos, ahora hay más pianistas que hermanos. Todo lo de este mundo se pasa. Todo se pasa. Y nosotros, hermanos, a veces le damos tanto valor a las cosas de este mundo. Y no estoy hablando de las cosas malas, estoy hablando de las cosas lícitas. Y eso nos pegamos la emocionada con algo, con el reloj, no sé con qué, hermano, pero cosas de este mundo y la disfrutamos tanto que dejamos al lado lo que tiene verdadero valor. ¿Qué es lo que tiene verdadero valor, hermano? Lo único que tiene verdadero valor se llama el Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, no hay nada más importante en lo cual usted y yo debemos ocuparnos en este tiempo que en la oración y en la palabra de Dios. Lo demás es fugaz, lo demás es efímero, lo demás es pasajero, lo demás viene y se va, lo demás hoy está y mañana no está. Amén, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Yo estoy tratando de atraer la atención de esta iglesia, hermano, para que, hermano, nos reencontremos con la presencia de Dios. Nos reencontremos con la palabra de Dios. Yo le digo a mis hijos, lo más importante que ustedes van a tener no es un título universitario. Eso no es lo más importante. Usted no fue a la universidad a adquirir un título universitario. Usted fue a la universidad a llevar el mensaje del Evangelio. ¿Ustedes sabían eso? Usted sabe que usted no fue al trabajo primero a ganar un peso. Usted fue al trabajo y Dios lo envió allá porque usted tiene un mensaje para predicarle a las almas perdidas. Amén. Pero es cierto que hemos vivido con el valor equivocado. Amén. Estamos más preocupados por la quincena que por hablar del Evangelio. Hemos tenido los valores invertidos.
Pero cuando Dios te pone en un lugar, Él te pone como embajador suyo. Cuando Dios te pone en un lugar, Él espera que tú seas su representante, su misionero, el que va a llevar la palabra de Dios. La quincena, el pago semanal es algo secundario. Pero nosotros hemos tenido los valores invertidos. Por eso, hermanos, a veces nos sentimos tan vacíos. Por eso hay días nos hemos llenado de viento y entonces nos sentimos depresivos. Por eso hay días que usted le llega a la tarde y está tan aburrido y usted ni le encuentra sentido a la vida. Usted dice, pero ¿qué es su delicia? ¿Cuál es nuestro deleite? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿A qué le damos importancia? Pero hermano, el día que nosotros aprendamos a deleitarnos en Dios, el día que nosotros aprendamos a deleitarnos en la palabra de Dios, ese día la vida va a ser diferente. Amén. Hermano, el que inventó los autos, los hizo para que trabajen con gasolina. El creador de los autos o el inventor de los autos los hizo para que se les ponga gasolina en un tanque y vaya a su motor y sirva de combustible y mueva el motor y el motor mueva el carro. Y el que nos creó a nosotros, nos creó para que nosotros nos llenemos de Él, de su presencia y de su palabra. Él no nos creó para que nos llenemos de basura. Amén. Pero a veces hay tanta cosa, hermano, en nosotros que no hay espacio para Dios. Como dijo alguien de un pesebre. Dijo el dueño del pesebre, ves tan hermoso mi pesebre, mira todo lo que le puse. Y entonces el otro le dijo, si tiene tantas cosas que no te quede espacio para el niño. Y a veces nuestra vida está llena de tantas cosas, hermano. Y hermano, Jesús no va a ser ni segundo, mucho menos tercero, ni cuarto, ni quinto en la vida de ninguno de nosotros. Si nosotros no aprendemos a darle prioridad a la palabra. Amén. Ya se me acabó el tiempo, hermano. Pero quiero recorrer estos 176 versículos. Y lo vamos a hacer a lo mejor en otra oportunidad. Pero este salmo empieza diciendo, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Los que andan en la ley de Jehová. Dice, bienaventurados. Empieza con dos bienaventuranzas. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Amén. La ley de Jehová, los que guardan sus testimonios. Es que los evangélicos son la gente más aburrida. Tal vez hay muchos evangélicos que son la gente más aburrida porque no guardan la palabra de Dios, porque no viven la palabra de Dios, porque no andan en la ley del Señor. Pero la Biblia dice que los que guardan los caminos del Señor, los testimonios y los que andan en la ley del Señor son muy felices, son doblemente dichosos, son muy alegres. La palabra de Dios les trae regocijo. Y el verso 3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. No hacen iniquidad los que andan en su camino. Amén. Un hijo de Dios que vive la palabra de Dios no peca. No hace iniquidad el que anda en sus caminos. Hermano, ¿quién es el que anda en el camino? El que anda en la ley del Señor. Hermano, nosotros necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Amén. La iglesia primitiva, hermano, pasaba horas en sus servicios, solamente leyendo la palabra de Dios.
Usted puede estudiar en historia de la iglesia que en el servicio a veces lo único que se hacía era leer la Biblia. Digo, como mensaje de Dios, leer la palabra. La mayoría de los colombianos tienen una aversión a la lectura. Y más si es la lectura de la Biblia. Yo vi un hijo de un pastor. Él no está en la iglesia, el hijo del pastor. Es un pastor muy famoso en Colombia. Muy famoso. Pionero de la obra en Colombia. No voy a decirle en qué organización, pero es famosísimo. Y yo vi el hijo de ese pastor ayer, lo nombraron en la radio y me dio por buscarlo al hijo. Y entonces busqué unos videos de él. Una persona que ha sido criada en el Evangelio, hoy día tiene como 50 años, el hijo. Y le dijeron, dame el nombre de 5 o 6 libros. Y yo dije, este hombre está en el mundo, pero mínimo entre los 5 libros menciona la Biblia. Lo estaba entrevistando una periodista. Dame el nombre de 5 o 6 libros que han leído últimamente. Yo dije, estoy seguro que aunque este hombre está apartado, él fue criado en el Evangelio, él va a mencionar la Biblia entre los 5 libros. Mencionó 5 libros que yo no conozco. Yo no leo casi lectura secular. Mencionó los jinetes de no sé qué, los vicios de no. Bueno, no sé, 5 libros con su autor. Y no mencionó la Biblia. De verdad que sentí tristeza, ¿no? Porque el padre de este hombre es un pionero de la iglesia en Colombia. Sacó decenas de obreros al ministerio. Fundó iglesias, sacó obreros. Y a su hijo le piden recomendar 5 libros. Y no puede decir que recomienda la palabra de Dios. Ustedes pueden recomendar la palabra de Dios. Pero le pregunto, ¿usted la puede recomendar porque usted la lee? ¿O usted la puede recomendar porque usted sabe que es buena, pero para usted es muy maluca? ¿Usted cree que lo que Dios escribió o hizo que se escribiera para nosotros es malo? Yo quiero invitarles, hermanos, son las 12 en punto y no voy a demorarlo más. Pero yo quiero invitarlos a que nos volvamos personas bíblicas. Amén. A que nos volvamos a la palabra de Dios. Amén. Les he preparado un material para este mes de enero, para que memoricemos la palabra de Dios. Ya lo hemos empezado a hacer en nuestra casa. No me haga matar árboles en vano. Si yo le entrego esta hoja a usted y usted no hace nada con ella, nada para usted, estamos matando los árboles en vano. Vamos a aprender la palabra de Dios. Vamos a memorizar la palabra de Dios. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia bíblica y una iglesia de oración. Mira, hermano, cuando seamos bíblicos y de oración, nos van a dar ganas de llevar este evangelio a los demás. Pero vuelvo y le digo, Dios no le envió a usted un trabajo primero a ganar dinero. Dios no lo envió a usted a una universidad primero a tener conocimiento. Dios lo envió primero a usted a llevar el conocimiento. Yo creo que el conocimiento que usted tiene es más importante que el conocimiento que a usted le van a dar. Hay que entender eso. Usted tiene el conocimiento de Dios. Necesitamos, hermanos, volvernos a la oración. Quiero verlos aquí 1 hora antes del culto orando esta tarde. Quiero que nos pongamos finos con la oración y finos con el estudio de la palabra de Dios. Necesitamos orar. El primer programa que quiero que me muestren es un programa de oración. Y necesitamos volvernos bíblicos para bendecir nuestras familias. Usted no puede bendecir su familia si no es con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que el Señor dijo que le repitieran a los hijos?
por la mañana, yendo por el camino, al comer, al acostarse, al levantarse. Él dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Usted habla la palabra de Dios, yendo por el camino, estando en el trabajo, estando en el estudio. Usted habla la palabra de Dios o usted es el evangelizado. Necesitamos, hermano, llevar este mensaje. Hay dos cosas que usted y yo necesitamos hacer más que cualquier otra cosa: orar y estudiar la palabra de Dios. Nuestras dos actividades más importantes son la oración y el estudio de la palabra. Ahora, hermano, no es solamente memorizar, usted debe meditar en la palabra. Usted debe decirle al Señor, hábleme, hábleme. Hay algo allí que no estoy viendo, pero ahí hay algo para mí. Hay algo que tengo que discernir. Si usted solamente memoriza mecánicamente esto, pero Dios no le habla, la tarea no está de él. Y el Apocalipsis se lo recitaba todo de memoria, pero le era tan fácil cometer un adulterio como aprenderse un versículo. O sea que no vivía, sabía tanta Biblia, pero no la vivía. Yo quiero que la aprendamos para que la apliquemos. Amén. Para que evangelicemos. Amén. Para que nos sepamos defender, para que sepamos presentar defensa, para que sepamos hablar del arrepentimiento, del bautismo, de la santidad, de la unicidad de Dios, de cómo es la vida cristiana, que la aprendamos, pero también para que la vivamos. Porque, hermanos, esta palabra nos sustenta. Esta palabra nos vivifica. Dice, vivifícame según tu palabra. Vivificar es dar vitalidad o fuerza a una persona que estaba débil o a una cosa que había perdido la energía. La palabra, hermano, es su energizante espiritual. Hay hermanos que cuando están decaídos van y se toman una cerveza. No es una cerveza lo que necesita. Lo que necesita es la palabra de Dios. La palabra lo vivifica. Si está débil, es la palabra lo que necesita. Amén. Y la palabra lo sustenta. Dice, sustenta. Amén. Yo quiero dejar con ustedes esos dos términos. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Dame vitalidad, dame fuerza en esta debilidad con tu palabra. Y dices el verso 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Qué es ser sustentado? Sustentar es mantener un cuerpo en un medio sin caer, hacer que algo permanezca o se mantenga en el mismo estado o condición. Amén. El 31, hermanos, ojalá le haya impactado de alguna manera, pero le puse una fotografía que tomé el lunes pasado de un grupo de ancianos que la mayoría tienen más de 40 años y casi algunos más de 50 años en la iglesia del Señor. Y nosotros a toda hora tropezones y pensando en que no, pecado me va a poder, no voy a ser capaz. ¿Sabe cómo se han sostenido? Con oración y palabra. Oración y palabra. Yo quiero ver un cambio en esta iglesia. Yo quiero ver un cambio en los hogares de esta iglesia. Yo quiero que nos volvamos a Dios a través de la oración y la palabra de Dios. Yo tengo deberes con esta palabra: meditarla, creerla, recordarla, andar en sus caminos. Amén. Y esta palabra va a ser una obra interna en mi vida. Si estoy débil, decaído, me va a vivificar.
Y cuando esté ya vivificado me va a sustentar, me va a sostener ahí. Pero ¿cómo puede hacer la obra en mí? ¿Cómo la medicina va a obrar en mí si está en la mesa de noche? ¿Cómo el alimento va a obrar en mí si está en la nevera, si está en la despensa, si no me lo como? ¿Cómo va a obrar? ¿Cómo esta palabra va a hacer su obra en nosotros? Hermanos, es tiempo de amar la palabra de Dios. Su Biblia debe ser un libro viejito, maltrecho, hermano, que usted sucio, rayado, que usted lo ha pasado de lado a lado una y otra. Así debe ir quedando su Biblia. Su Biblia no debe lucir todo el tiempo nuevecita. No. Eso es mal testimonio. Una Biblia que todo el tiempo mantiene limpiecita y nuevecita, no tiene una raya, no tiene una marca, no tiene... Hay algunos no les gusta rayar la Biblia, algunos no les gusta, pero no es malo hacerlo, no es pecado hacerlo. Pero hermano, es bueno. Aje su Biblia, desgaste, gaste, pasándola para un lado y para el otro, estudiando, meditándola, amándola. Amén. Procure volverse un mejor lector, un lector de la palabra, y su vida va a cambiar.